Muy buenos días, les hablamos de DSC. En este video estaremos viendo la definición de secciones de área utilizadas tanto como losas, placas o muros. Bien, como hemos visto en los videos anteriores, vamos al menú File, New Model y seleccionamos la opción Blank. En los videos siguientes, cuando comenzaremos con las herramientas de edición y de dibujo, estaremos enfocándonos un poco más en estos templates o modelos predeterminados para la generación de la geometría estructural. Seleccionamos el template blank, ¿ok? Vamos al menú Define, Section Properties y secciones de área. Acá en el formulario tenemos, inicialmente tenemos la lista de las secciones que están ya definidas. Vemos que aparece vacío con una sección nula. ¿Ok? Tenemos un menú de selección asociado con el tipo de área que queremos agregar. Tenemos acá tres opciones que son Shell, Plane y A-Solid. Cada una de estas está asociada a diferentes tipos de elementos finitos o de comportamientos que deseamos. ¿Ok? Para ver la definición o la diferencia entre cada uno de estos tipos de elementos finitos, nos vamos a este documento que es el CSI Analysis Reference Manual, que se instala o que se está disponible cuando hacemos la instalación del programa. Nos vamos al capítulo 10, ¿sí? Que dice los elementos shell, ¿okay? Y nos vamos a la sección de propiedades. Y aquí podemos ver la definición o las diferencias entre cada uno de estos tipos de áreas. Vemos que tenemos el shell, plane y a solid. El shell es un elemento estructural que permite tanto grados de libertad traslacionales como rotacionales. Es un elemento o es un miembro estructural capaz de soportar tanto fuerzas como momentos. ¿Okay? En la sección plana, ¿okay? Es para considerar o para trabajar casos de deformación o de esfuerzo plano. ¿Okay? Fíjense que acá nos dice solamente con grados de libertad traslacionales capaz de soportar fuerzas más no momentos. ¿Okay? Y nos da la referencia en el mismo documento de donde se trata o donde se aborda este tipo de elementos. Y los miembros A-Solid, que son sólidos axisimétricos con grados de libertad traslacionales capaz de soportar fuerzas más no momentos. ¿Okay? Con fines prácticos, nosotros nos limitamos o eh, para el caso de la modelización de elementos como placas, losas, tanto con una o dos direcciones de reforzamiento. Igual en el caso de los muros utilizamos miembros shell. ¿Okay? Vamos a la plataforma del SAP y dejamos esto acá como un miembro tipo shell. Vamos a agregar una nueva sección. Como de costumbre, el programa nos pide una etiqueta o una identificación que le vamos a colocar a dicho componente estructural. ¿Okay? Supongamos que estamos hablando de un muro de 18 centímetros. ¿Okay? Acá en el tipo de elemento tenemos varias opciones. Tenemos shell, tanto delgado como grueso, un plate, delgado y grueso, una membrana y un shell por capas o no lineal. ¿Okay? ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia a las posibles configuraciones o los posibles estados de formación que puede permitirse en este elemento.
vamos al documento nuevamente para ver la referencia. Fíjense, Shell Section Type tenemos, puedes seleccionar uno de los tres tipos de comportamiento, un comportamiento membranal, de placa o de conchas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estos tres tipos de secciones de áreas? El comportamiento, la membrana tiene un comportamiento membranal. Esto se hace referencia a que el elemento finito solamente puede alargarse o acortarse. Es decir, que soporta solamente fuerzas en el plano del elemento. ¿Ok? O sea, él simplemente o se alarga o se acorta. No puede flectar, no puede deformarse por corte, nada. Solamente se permite alargamiento o acortamiento. En el caso de las placas, ¿ok? Ellas, contrarias a las membranas, solamente pueden tener fuerzas perpendiculares o deformaciones perpendiculares al plano que contiene ese elemento. ¿Ok? No se alargan, no se acortan, solamente se deforman por corte o se deforman por flexión. ¿Ok? Tienen una información adicional a las membranas que tienen una formulación numérica como placa gruesa o como placa delgada. ¿Ok? Ya veremos cuál es la diferencia entre ambas formulaciones. En el caso del shell, ¿ok? Es una combinación o es la suma de ambos comportamientos o la superposición de ambos comportamientos. Es decir, que un shell se puede tanto deformar en el plano como perpendicular al plano que contiene el elemento finito. ¿Okay? Que dice acá, un comportamiento completo, o sea, es una combinación del comportamiento membranal y un comportamiento de placas. Soporta todas las fuerzas y todos los momentos. ¿Sí? Adicionalmente, tiene una formulación también como concha o shell gruesa o delgada. Tenemos otro tipo de elemento que es el layered, que tiene que se compone, perdón, por múltiples capas con diferentes tipos de materiales, espesores, comportamientos y ubicaciones. Este tipo de elemento finito tiene menos aplicación práctica en lo que es el proyecto de ingeniería estructural convencional. ¿Okay? En ese sentido no vamos a hacer mucho énfasis en este tipo de elementos finitos porque vamos a abordar más temas prácticos. ¿Okay? Volvemos acá a la aplicación, al SAP 2000. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, un muro, ¿okay? Un shear wall, debemos colocar, de acuerdo con la definición que acabamos de ver, un shell, ¿okay? Que nos permite tanto deformaciones axiales como deformaciones transversales, o sea, perpendiculares al plano que contiene al elemento finito. ¿Okay? O sea, si mi elemento es un elemento vertical, él se podrá acortar producto de las cargas axiales que estén actuando sobre él, como flectar, por ejemplo, producto por cargas de viento, producto de ese empuje en toda su área. Ok, ahora veamos cuál es la diferencia entre esta formulación esta definición de shell thin o shell thick. O sea, una concha delgada o una concha gruesa. Vamos a la referencia al manual. Ok. Y acá está la formulación del espesor. El modelo o la formulación de placa gruesa se fundamenta en las teorías de Middling y Reisner. ¿Okay? Cuando seleccionamos un elemento finito con esta formulación matemática, quiere decir que estamos incluyendo los efectos de la deformación transversal por corte. ¿Okay? Es decir, que estamos considerando las deformaciones por corte. En caso contrario, cuando trabajemos con una formulación de placa delgada o bajo la teoría de Kirchhoff, esa deformación transversal por corte se
desprecia. ¿Ok? Evidentemente, si se selecciona o bien una u otra formulación, la matriz de rigidez asociada con el elemento finito que estamos trabajando variará, porque tendrá que tomar en consideración esa, esa deformación por corte. Entonces, modelo con placa gruesa o con shell grueso incluye la deformación por corte. La delgada lo desprecia. En este caso, estamos trabajando en un muro, podemos considerar esas deformaciones por corte, ¿ok? Ningún problema. Pasamos a la parte de los materiales. Tenemos aquí en el menú de selección, como hemos visto anteriormente, salen los materiales que han estado, que ya están definidos. ¿Okay? En este caso sale un concreto de 4000 psi y un acero estructural A992. Seleccionamos el concreto. ¿Okay? Y en el espesor tiene dos casillas, ¿okay? Asociadas con el espesor como membrana y el espesor a flexión. Hay una aclaratoria muy importante acá en el manual sobre este tópico. Esta diferencia de espesores tiene que ver básicamente con las posibles diferencias de rigidez que tenga la sección, ¿okay? El muro, la losa, la placa, la posible diferencia de rigidez que tenga tanto a flexión como a como la rigidez axial. Fíjense que nos dice que cada sección homogénea tiene un espesor constante y tanto un espesor constante como el espesor a flexión constante. El espesor de membrana, ¿okay? Sería este primero, ¿okay? Se usa para calcular lo siguiente: la rigidez membranal de la sección y el volumen del elemento y su peso específico. ¿Okay? Por otro lado, el espesor a flexión, o sea, esta segunda casilla, el programa lo utiliza esa información para calcular la rigidez a flexión y la rigidez transversal del elemento. Hacen varias aclaratorias. Normalmente esos dos valores de espesor son los mismos. ¿Okay? Si solo se necesita especificar y solamente se necesita especificar el espesor membranal. Sin embargo, para algunas aplicaciones se puede modificar artificialmente la rigidez a membrana o la rigidez como placa. Para esos propósitos se puede especificar valores de espesores diferentes. ¿Okay? Esa modificación de la rigidez la podemos hacer o bien jugando adecuadamente, evidentemente, con los espesores tanto a membrana como a flexión, como con los factores de modificación de la rigidez. ¿Okay? Como hemos visto en el video de definición de secciones de concreto, estos factores de modificación están asociados a la consideración de la sección reducida producto del agrietamiento de la sección transversal. O sea, una reducción en la rigidez a flexión, por ejemplo. Ok, entonces, seguimos con nuestra eh, video con la definición de la sección del muro de 18. Entonces, colocamos acá, ojo, estamos trabajando en newtons milímetros, ¿okay? Colocamos 18 centímetros, pasamos a otra casilla, nos hace automáticamente la conversión, 18 centímetros, y está listo. Ya hemos definido nuestro muro de 18 milímetros, de 18 centímetros, perdón. Aceptamos y podemos pasar ahora a definir una placa. ¿Okay? Agregamos, entonces colocamos placa de, por ejemplo, de 12.
podemos colocar una placa, modelo como placa, delgada, ¿okay? Donde se desprecien las deformaciones por cortante. Y colocamos acá 12 centímetros como espesor en membrana y 12 centímetros como espesor en flexión. Esta parte de los parámetros para el diseño del concreto ya lo vamos a indicar y vamos a hacer eh, llamados de atención sobre el uso de esta herramienta. ¿Okay? Tenemos la placa y podemos tener finalmente una membrana. ¿Okay? La membrana a veces son los elementos finitos membranales son utilizados como simplemente para hacer una distribución por aferencia o por anchos o por áreas tributarias de, por ejemplo, un techo a dos aguas, que yo tengo una serie de correas y que le quiero aplicarle una carga por mantenimiento. Entonces, por ejemplo, le coloco a ese elemento finito, le asigno un comportamiento membranal para que no me afecte, ¿okay? La rigidez a flexión de ese sistema de techo o sistema de piso. Entonces, supongamos que le llamamos acá y le colocamos un nombre de teja, por poner un nombre genérico, teja. ¿Okay? Y supongamos le asignamos 5 milímetros de espesor, más o menos para que nos considere el peso. ¿Okay? Y aceptamos. ¿Okay? Vamos a devolvernos al modelo, a la definición de la sección de la placa para ver lo de el diseño de las secciones de concreto, los parámetros de diseño. Le damos acá en modificar o mostrar los parámetros de diseño y nos aparece esta nueva ventana. ¿Qué nos dice? Usted va a afectar la sección identificada como placa 12, ¿okay? Donde le va a asignar un material de refuerzo. Vemos que no hay nada definido por defecto. Le damos acá en el botón más, nos va a abrir la ventana de la definición de materiales. Aquí hemos podido importar el archivo que generamos en el video de definición de materiales. O bueno, generamos un nuevo material que sea un rebar. Por ejemplo, generamos el A615 grados, o el A706. ¿Okay? Generamos, aceptamos y aquí nos aparece ahora el material rebar. Seleccionamos y él nos va a pedir cuántas capas de refuerzo queremos colocar. Así que le queremos colocar una capa, ¿okay? Él nos hace primero tiene varias opciones. La opción por defecto, ¿okay? Donde él le asigna un espesor, un recubrimiento al, al elemento estructural. Yo particularmente prefiero indicarle, trabajar de acuerdo con el espesor. ¿Okay? Fíjense que es una placa de 12 centímetros. ¿Okay? Si yo le digo, usemos una sola capa, ¿okay? Y supongamos que, evidentemente, si es una sola capa, o sea, es una malla, por ejemplo, una malla que colocaríamos, deberíamos estar colocando 6 y 6. ¿Por qué? Porque él nos está pidiendo el recubrimiento al centro del refuerzo. ¿Okay? Entonces sería aproximadamente 6 y 6. Entonces, perdón, 6 sí, 6 centímetros y 6 centímetros. O sea, 60 y 60. Ojo aquí con las unidades. En el caso de que yo quiera ser un poco más generoso o que demande más refuerzo, coloco dos capas. ¿Okay? Y debo especificar el refuerzo del acero en la dirección 1 o en la dirección 2, tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Okay? Lo que es dirección 1 y dirección 2 se refiere a la orientación de los ejes locales del elemento finito. ¿Okay? Volvemos, vamos a aceptar acá, aceptamos acá, aceptamos, y vamos al documento de referencia para que veamos
lo de los ejes locales del elemento, de ese elemento finito bidimensional. ¿Ok? En el capítulo 10 se habla de los shell elements, como un overview, la conectividad, ¿ok? Grados de libertad. Buscamos acá. ¿Ok? Lo de los sistemas locales tiene que ver con la orientación que se le vaya a dar al elemento finito durante su asignación. Vamos a ver acá en lo que es el sistema local de referencia. ¿Okay? Fíjense, cada elemento shell y otros elementos de área tienen su propio sistema local de coordenadas usado para definir las propiedades de los materiales, las cargas y las salidas. ¿Okay? Estos ejes locales o este sistema local de ejes está denominado como 1, 2 y 3. ¿Okay? Los dos primeros ejes se encuentran ubicados en el plano del elemento con una orientación de acuerdo como usted se lo haya especificado, y el tercer eje es normal a ese plano. ¿Okay? Por ejemplo, aquí está una figura donde tenemos diferentes orientaciones de esos ejes locales. Fíjense que tenemos este elemento finito, por ejemplo, acá. El eje 1 y 2 estarían contenidos en el plano del shell, y el tercero es perpendicular siguiendo la regla de la mano derecha entre el eje 1 y el eje 2. Así pasaría con todos estos elementos. ¿Okay? Ustedes también pueden ver en el menú Help, ¿okay? Contenido e índice. Aquí buscan Sign Convention, ¿okay? O la convención de signos. Ampliamos acá para una mejor visualización. Y fíjense, ¿okay? Si trabajamos con elementos de 4 nodos, esta es la orientación de los ejes 1 y los ejes 2. Elementos triangulares, ¿okay? En esta misma página se ve, cuando trabajamos con elementos planos o asolid, cómo sería esa orientación de los ejes locales. Adicionalmente están también los ejes locales de los elementos tipo viga o tipo viga columna. ¿Okay? El eje 1 está contenido en el eje longitudinal, el eje 2 está perpendicular, el eje 3 es el eje alrededor de donde se produciría la mayor inercia. ¿Okay? Esto es importante que se familiaricen con esta simbología que tiene cada programa. Es evidente que cada programa tiene su convención de signos para cada tipo de elemento finito. ¿Sí? Entonces es importante que estemos familiarizados con esta representación antes de lanzarnos a manejar un programa. Bueno, muchísimas gracias.